Quiero compartir con ustedes algo que Dios ha puesto en mi corazón. La semana pasada estuvimos hablando acerca de las conclusiones. Y es un tema que es muy importante que lo tengamos muy claro, porque como dijimos la semana pasada, son esas conclusiones, lo que tú decides creer, te puede llevar a una eternidad con Dios o a una eternidad sin Dios. Tan poderoso así es lo que Dios puso dentro de ti. ¿Qué significa concluir? Significa escoger algo de todas las opciones que hay frente a ti, de lo que puedes creer, vas a elegir algo en que creer. Pero si lo podemos poner de una forma mucho más sencilla, concluir significa lo que tú decides creer acerca de Dios, acerca de ti mismo y acerca de las circunstancias que te rodean. Lo vimos la semana pasada. El día de hoy le quiero hablar de un tema interesante. Tiene varios nombres, a ver cuál le gusta más. El GPS de tu vida. ¿Qué es un GPS? Es un navegador. ¿Y para qué sirve? Para ubicarte, obviamente, pero además para que pueda darte la manera de llegar a un lugar que tú no conoces, pero que quieres llegar. Imagínense nosotros que estamos de repente en Los Ángeles. Rentamos un carro y queremos ir a Disney. Y del hotel al Disney, pues no sé por dónde me voy a ir. Entonces usted prende su GPS, puede tener su teléfono o en los aparatitos que puedes traer en tu carro. Pones la dirección, lo programas, repita conmigo, programas. Lo programas con la información necesaria y le das Enter. ¿Y qué va a pasar? Te va a decir, doble a la derecha, en 600 metros, siga a la izquierda, no sé, y te va dando las instrucciones de cómo llegar. Es un GPS. Bueno, vamos a hablarte hoy del GPS de tu vida. Otro nombre que podemos darle es, soy muy padre, me gusta mucho, la máquina del futuro. O sea, ¿cómo está eso? Le voy a explicar. Primero que nada, antes de explicarle esto, le quiero hacer una pregunta. ¿De qué habla la Biblia? Puede haber 100 diferentes respuestas y posiblemente todas van a ser correctas porque la Biblia habla de demasiadas cosas. Pero si pudiéramos manejarlo de una forma simple, muy simple, podríamos decir que la Biblia habla al menos de 4 cosas importantes. La primera, ¿quién es Dios? Segunda, ¿quién soy yo? Obviamente a los ojos de Dios. Tercera, ¿qué es lo que Dios me ha dado? ¿Cuál es mi herencia? ¿Cuáles son los recursos que yo tengo en Dios o lo que Él me ha dado? Y número 4, ¿qué voy a hacer con la herencia que Él ya me dio? Voy a repetir. ¿De qué habla la Biblia? Número 1, ¿quién es Dios? 2, ¿quién soy yo? 3, ¿qué recursos tengo en Dios? Y número 4, ¿qué voy a hacer con los recursos que Él ya me dio? No estamos diciendo que es, bueno, pues a lo mejor tal vez más adelante Dios me estará dando algo. No. ¿Se acuerda qué fue lo que el Espíritu habló hace rato? En la adoración. Él está soplando vida. Y juntamente con su vida están sus recursos. Su presencia, sus respuestas, su poder, su respaldo. Sí tiene sentido para usted. Entonces es muy importante que entendamos. Muchas veces hemos hablado de quién es Dios. Muchas veces hemos hablado de qué es lo que Dios dice que tú eres. También hemos hablado de la herencia, de qué es lo que Dios dice que Él ya nos ha entregado. Vamos a seguir hablando de estos temas posteriormente para poder repasarlos y repasarlos, para que lo tengas muy claro en tu mente. Él ya nos dio sus recursos. Pero número 4, es importante que nos enfoquemos ahora un poco en esto. Yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que soy su hijo, soy su heredero. Yo sé que Él ya me dio todos sus recursos. Ahora es importante saber qué voy a hacer con los recursos que Él ya me dio. Fíjese bien, la manera en la que hacemos las cosas como seres humanos
con lo que nosotros tenemos, revela nuestro nivel de entendimiento acerca de nuestros recursos. Es una frase matona. Escúchenla y por favor dése cuenta que es verdad. La manera en que hacemos las cosas en nuestra vida cotidiana, tu forma de ser, revela tu nivel de entendimiento acerca de si tienes recursos o no tienes. Una vez más, la forma en la que vivimos, la forma en que hacemos las cosas, revela, muestra si realmente crees que tienes recursos o no. Ahora pregúntate, ¿cómo vivo? ¿Estoy viviendo en base a lo que puedo hacer con mis dos manos? ¿Está bien? No es malo. La Biblia habla acerca de diligencia, de ser diligentes. Pero hay mucho más. Si tú estás viviendo una vida natural en tu vida cotidiana, estás viviendo creyendo que Dios te ha dado recursos sobrenaturales para utilizarlos en tu vida natural, aquí y ahora, eso va a ser revelado por tu forma de vivir. Ahora, ¿qué tipos de recursos tenemos? Tenemos recursos naturales, hablando de nosotros mismos, pues nuestra fuerza física, nuestra inteligencia, lo que estudiamos, nuestra experiencia laboral, etc. Tu sentido común, todo lo que tú quieras. Son recursos naturales. Lo que Dios nos da en este mundo físico son recursos naturales. Pero también tenemos recursos sobrenaturales. De eso habla lo que estamos diciendo al principio. Sabemos quién es Dios, quién somos nosotros, pero también sabemos que Dios nos dio una herencia. Esa herencia habla de recursos sobrenaturales para usarlos en esta vida natural, ¿sí le queda claro? Muy bien. Entendiendo esto, la siguiente pregunta, que es muy importante y salta inmediatamente, es: si yo tengo recursos sobrenaturales o espirituales, ¿cómo puedo tomarlos? A ver, hágase usted esta pregunta, por favor. Si yo ya entendí que Dios me ha dado recursos sobrenaturales, ¿cómo los puedo tomar? ¿Verdad? ¿Cómo cree usted? Fíjese bien. Muchos de nosotros, tal vez todos, estamos convencidos que Dios nos ama. ¿Quién sabe que Dios lo ama o Dios la ama? ¿Sí? Estamos convencidos que Dios nos ama, pero tal vez no todos obtenemos las bendiciones en la misma dimensión. O no todos recibimos el mismo resultado, no sé cómo explicarlo. ¿Por qué? No todos tenemos la misma plenitud a la hora de recibir esas bendiciones y a la hora de aplicarlas o de vivir en ellas. Lo explicábamos la semana pasada. Dios ya nos dio a todos su bendición, ¿sí o no? Dios nos amó a todos, pero no todos estamos aprovechando al 100% lo que Él ya nos dio. Lo voy a explicar muy sencillamente con una frase. Todo nos ha sido dado. ¿Está de acuerdo conmigo? Cuando Jesús dijo, consumado es, eso significa, toda la obra que tú me pediste que hiciera, Padre, está hecha. Ellos ya tienen todo lo que necesitan. Es decir, todo nos ha sido dado. ¿Estamos de acuerdo? Pero no todo ha sido tomado. Todo nos ha sido dado por el Padre. Nos dio a Jesús mismo. Pero nosotros, de manera personal, no todo lo hemos tomado. No todo lo hemos arrebatado. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia dice que las bendiciones de Dios, la gran mayoría de las bendiciones de Dios son condicionadas. Fíjese bien y se va a dar cuenta que es verdad. Si tú obedeces todos los mandamientos que Jehová tu Dios te está dando, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te perseguirán. Deuteronomio 28, 1 y 2. Levítico capítulo 26, versículo 3 y 4. Si hay obediencia, habrá lluvia. Es decir, Dios está dispuesto. Jesús nos abrió un camino nuevo y un camino vivo al Padre para darnos
todos los recursos que necesitamos, ¿sí? Pero para poder accesarlos, para poder hacerlos realidad o bajarlos a mi vida, ¿sí? Yo necesito accionar. Hay algunas cosas que necesitamos hacer. Lo vimos la semana pasada y la semana antepasada. ¿Sí le queda claro esto? Lo que estamos explicando la semana pasada y esta semana es que tú entiendas cómo funciona el mecanismo para poder hacerlo. Todo nos ha sido dado, pero no todo lo hemos arrebatado. No todo lo hemos tomado para aplicarlo en nuestra vida. ¿Cómo podemos hacer para tomar esas bendiciones, esos recursos que ya están disponibles para mí? Muy bien. La primera manera que explicamos es acerca de concluir. Concluir, dijimos que era algo muy importante porque puede llevarte a una eternidad con Dios o una eternidad sin Dios. El día de hoy vamos a hablar acerca de algo más amplio, que es este GPS de tu vida, o lo que dirige el rumbo de tu vida, ¿sí? O bien la máquina para fabricar tu futuro. ¿Cómo está eso? Le voy a dar un ejemplo para que le quede claro. Algunos ya han escuchado este ejemplo. ¿Cuántos han viajado en avión? Pues yo creo que prácticamente todos. Cuando usted se sube a un avión comercial, busca su asiento, se sienta, la aeromoza le dice que las puertas están al frente, a los lados y atrás, ¿sí? La mascarilla de oxígeno, le explica todo lo que tiene que hacer. Ajá. Pero mientras que está pasando eso, en la cabina, los pilotos con la puerta cerrada, es decir, no nos damos cuenta, pero los pilotos están comunicándose con la torre de control. Avión, fulano de tal, pidiendo permiso para despegar. ¿Ok? Espera un momento. Mientras están esperando, empiezan a programar la computadora del avión. Permiso autorizado, puede despegar. Entonces empieza a moverse el avión bien despacito, despacito. Y dices, ¿cuándo vamos a llegar? Imagínate. Llega a la pista de despegue o a la pista de aterrizaje, que es una línea recta muy larga. Recibe el permiso de la torre de control. Y usted siente la fuerza de las turbinas del avión, empujando el avión hacia adelante de una manera brusca. Tanto que siente usted en alguna medida que se mete, se sume en el respaldo del asiento, ¿sí o no? Es la fuerza del avión que está despegando. Ok, el avión despega, las llantas del avión dejan de tocar la tierra y empieza a elevarse, elevarse, elevarse. Usted siente el avión hacia arriba, ¿sí o no? A elevarse más, y pasan algunos minutos. Y cuando llega a la altura necesaria, el avión empieza a estabilizarse. En ese momento, el piloto hace algo. Oprime un botón muy importante que se llama... ¿Cómo se llama? Piloto automático. Repita conmigo, piloto automático. Y en el momento en que el piloto oprime, acciona el sistema de piloto automático, él se puede parar. Voy a ir al baño, es que sabe que tomé mucha agua anoche. Y puede ir al baño, ¿sí o no? Quiero un café, ahorita me voy a preparar un café. Se para, ahí mismo en la cabina hay una cafetera, se sirve un café. Oye, ¿cómo te fue anoche? Sí, los Rayados ganaron, ya sabemos. Bueno, no es cierto, pero bueno. No fue cierto esta ocasión, pero a lo que me refiero es que el piloto puede soltar las manos del, ¿cómo se le llama? Del timón, del volante del avión. No tiene que dirigirlo. ¿Por qué? Porque el piloto automático está en funcionamiento. Ahora, cuando entra el piloto automático, por favor, la próxima vez que viaje en avión, póngase atento y observe este detalle. Cuando el piloto automático es accionado, de repente el avión empieza a voltear, a girar. Y empieza a dirigirse hacia las coordenadas, fíjese bien, hacia las coordenadas que han sido alimentadas en la misma computadora del avión. ¿Cómo es que el avión sabe hacia dónde ir? Porque ha sido programado. Repita conmigo, programado. La computadora del avión que gobierna o le dice al piloto automático hacia dónde ir,
ya fue programada. Entonces, el piloto deja de conducir el avión, el copiloto también deja de conducir, platican, empiezan a contar chistes, o empiezan a decir, oye, el domingo estuvo tremendo ahí en la iglesia Sion, yo quiero invitar a alguien más, y empiezan a platicar, o sea, dejan de conducir. Ese es el punto que quiero llegar. ¿Sí le queda claro eso? ¿Cómo es que esto es posible? Porque hay un aparato que está dentro del avión, que se llama piloto automático, que lleva el avión hacia un destino. En ese mismo sentido, los seres humanos recibimos de parte de Dios algo increíblemente poderoso, que es un piloto automático. ¿Sabía usted que dentro de su vida hay un piloto automático? No eche mentiras, dígame si sabía. La mayoría no lo sabemos. Es algo que la psicología ha descubierto hace poco tiempo. Sin embargo, la Biblia lo habla desde hace tantos miles de años. Para ser más o menos exactos, alrededor de 3.500 años. Salomón recibe una revelación como hombre sabio y él lo escribe en Proverbios y dice, conforme el hombre piensa en su corazón, tal es él. Es decir, cuando dice tal es él, eso significa que es una consecuencia de lo que el hombre piensa. Es decir, empezamos a darnos cuenta de lo que la psicología actualmente ha podido descubrir y establecer. Como si hubieran descubierto el hilo negro, y no es así. Esa información está en la Biblia hace muchísimos años. Lo que es importante que tú sepas es que existe en ti una máquina que produce futuro. Y esa máquina puede producir un futuro bueno o malo. ¿En qué está la diferencia? ¿En qué se basa la diferencia? Bueno, primero que nada tienes que entender, necesitamos darnos cuenta que esta máquina del futuro, o este GPS, este piloto automático, funciona en un plano inconsciente. ¡Wow! ¿Qué significa inconsciente? Inconsciente significa que no estás consciente. Para que usted vea el nivel de revelación que tenemos acá. Inconsciente significa que no estás consciente. ¿Sí? ¿Está claro? Y si no estás consciente, no te estás dando cuenta de lo que está pasando. Lo dijimos en otras ocasiones la semana pasada. ¿Cuántos de aquí han estado contando sus latidos de corazón por minuto para no morir en un infarto aquí en ese salón? Nadie. ¿Tus respiraciones por minuto para no morir asfixiado acá? ¿Por qué? Porque tus respiraciones, tus latidos de corazón y muchos otros funcionamientos de tu cuerpo son automáticos. Repite conmigo, automáticos. Y están gobernados por el sistema autónomo. Está algo que no escuchamos con frecuencia, pero nuestro cuerpo tiene un sistema que le llaman los médicos autónomo. Es decir, funciona solito. Ajá. Y ese sistema autónomo está gobernado a su vez por tu mente. Pero lo que lo gobierna es tu mente inconsciente. ¿Por qué? Porque ni tú ni yo nos damos cuenta de cuántos latidos de corazón tuvimos en un minuto. O de cuántas respiraciones hicimos en un minuto. Imagínate que estuviéramos que tener conciencia de respiración o de latidos de corazón en la noche. ¿Cómo hago a dormir si me puedo quedar ahí tieso en la noche? Si me quedo dormido y no respiro, pues me muero. No, este sistema está gobernado por un piloto automático. ¿Sí le queda claro? Y Dios lo hizo así en su gran misericordia y en su gran sabiduría. Él creó estas cosas así. Y así son. De la misma manera, existen en nuestra vida muchísimos procesos que son inconscientes, tanto en nuestro cuerpo físico como en nuestro intelecto, en nuestra mente. Y nuestra mente habla acerca de personalidad, habla acerca de emociones, habla acerca de formas de pensar, habla acerca de muchos procesos que son llevados a cabo por tu mente, por nuestra mente. Es decir, el piloto automático del que estamos hablando está
alojado, está diseñado en nuestra mente. Y la mente es una, ¿cómo podemos decir? Un arma muy poderosa. Es una herramienta que Dios creó que actualmente los científicos más avanzados no han podido descifrar todavía ni siquiera el 20% de lo que la mente significa. Es decir, todavía es una incógnita para muchos médicos, para muchos investigadores, cómo funciona a totalidad nuestra mente humana. Pero lo que sí podemos saber y podemos aprovechar es el entendimiento de que en nosotros, dentro de ti, hay un piloto automático. Dígale a su compañero, dentro de ti hay un piloto automático. Si no lo sabías, es importante que lo sepas. Ahora, este piloto automático, igual que el del avión, funciona con una programación. Así es. Si está en nuestra mente, entonces el combustible que necesita tendrá que ser del mismo tipo. Algo que está dentro de nuestra mente. Y se lo voy a explicar de una forma muy concreta para que usted sepa cómo es este proceso. Fíjese bien. ¿De dónde proviene esta programación? De los pensamientos con los que alimentamos nuestra mente y de las conclusiones que formulamos. Vamos a hablar de dos cosas importantes. Dos tipos de cosas que hacen funcionar este piloto automático. ¿Cuál es el combustible de un avión, por ejemplo? El combustible para que un avión despegue, ¿cuál es? Tiene un nombre especial, ¿no? Turbocina. Turbocina. Otra gente le llama gasavión, pero es turbocina. ¿Sí? Es un combustible especial para el avión. Bueno, de la misma manera, de la misma forma, el piloto automático, gracias. El piloto automático de nuestra mente funciona con un combustible. ¿Cuál es? Tus pensamientos. Lo que echa a andar la máquina del futuro son tus pensamientos. Ahora, ¿podrías decirme cuántos pensamientos tienes en un día? Miles. Miles en un día. Porque acuérdate que nuestra mente está compuesta de dos partes, nuestra mente consciente e inconsciente. Los psicólogos dicen que nuestra mente consciente comprende aproximadamente entre el 5 y el 10%, generosamente hablando. Tal vez no pasa ni el 4, ni el 5% de lo que representa nuestra mente consciente como seres humanos. Y el resto, entre el 90 y 95% restante, es tu mente inconsciente. Procesos y procesos y procesos que se llevan a cabo en nuestra mente inconsciente y no nos damos cuenta. Procesos emocionales, procesos mentales, procesos de decisiones. El ser humano toma decisiones todos los días, muchas veces al día. Pero esas decisiones están basadas en algo que es el combustible para que funcione, para poder procesarlo, y eso es pensamientos. Fíjese bien lo que el versículo dice. Proverbios 23:7. Porque conforme el hombre piensa en su corazón, tal es él. Es decir, tú y yo somos el resultado de lo que pensamos, según el versículo. La máquina del futuro funciona a base de pensamientos. Y esos pensamientos, lo primero que producen, y más importante, son nuestras conclusiones. ¿Se acuerda que hablamos la semana pasada de eso? ¿Qué significa concluir? Es importante que te quede claro. Lo que tú decides creer de Dios, de la circunstancia, de Dios, de ti mismo y de las circunstancias. Pero es lo que tú decides creer. Dígale a su compañero, lo que tú decides creer. Eso que tú decides creer, entre paréntesis, nuestras conclusiones, definen el rumbo del avión. ¿Cómo está eso? Déjame explicártelo. La manera en que tú y yo programamos nuestro GPS, programamos nuestro piloto automático,
o hacemos que nuestra máquina del futuro produzca un futuro, es a través de conclusiones. Si tus conclusiones son, Dios no está conmigo, quién sabe dónde andará, pues está muy ocupado, pero conmigo no está, y tú persistes en pensar así, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el destino al que vas a llegar? Derrota, estar lejos de Dios, miedo, temor, casi creo que como dicen las caricaturas. ¿Ha visto usted en las caricaturas donde hay un personaje que lo persigue una nubecita negra? Y a donde se mueve lo va persiguiendo y rayos y le está lloviendo sobre mojado y lo persigue a donde va. Bueno, eso es una forma de ilustrar una persona que vive con conclusiones negativas. Así ¿es cierto o no es cierto? ¿Y cómo es que esa persona vive de esa manera? Yo le aseguro a usted que esa persona puede preguntarse a sí mismo, ¿por qué me tocó vivir esta vida? Dios es malo conmigo, Él no me ama, está lejos de mí, me está castigando. No. Según lo que estamos hablando, los seres humanos podemos producir futuro. Según lo que estamos hablando y lo que la Biblia dice en Proverbios 23:7, el hombre puede producir ser de una u otra forma. Fíjese bien, vamos a leerlo. Saque su Biblia, por favor, versión Reina Valera. Proverbios 23:7. Y vea con sus ojos lo que la Biblia dice. Conforme el hombre piensa en su corazón, tal es él. Vamos a desmenuzar esto. Primero que nada, ¿quién es el que está pensando? Usted. Es decir, usted tiene el piloto dentro. Usted tiene la máquina del futuro adentro. Y usted puede meter en esa máquina, programarla con los pensamientos que usted elija. Y eso que usted eligió, esa forma de que usted eligió alimentar la máquina, va a producir un resultado. Salomón lo dice, tal es él. Eso significa que nosotros podemos programar esta máquina. Pero hasta el día de hoy, muchos de los procesos que hemos vivido, muchas de las circunstancias que hemos vivido, nos han condicionado. Vamos a decir esta palabra, condicionado. ¿Qué significa eso? Las cosas que has vivido te han presionado para que tú decidas creer algo basado en lo que ves, en lo que escuchas y en lo que sientes. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablamos acerca del ejemplo de Joram? El rey Joram y el rey Josafat estaban en un desierto. Segunda de Reyes capítulo 3. Llegan al desierto porque van a ir a pelear contra el rey de Moab. Caminan 7 días en el desierto y se les acaba el agua. Segunda de Reyes capítulo 3. Y cuando se acaba el agua y están en un peligro de muerte, es decir, no hay agua para los soldados, no hay agua para los caballos, ni para el rey había agua. ¿Cree usted que era un peligro de muerte real? ¿Sí o no? El rey Joram formula una conclusión. Creo que es versículo 8. Dice, ay, que Dios ha traído a estos 3 reyes para hacerlos morir en el desierto. Eso que usted está viendo ahí en la Biblia, en ese versículo, es una conclusión. Dios me trajo aquí para matarme. Sin embargo, más adelante, Josafat no se permite a sí mismo formular ninguna conclusión. Él dice, ¿habrá por aquí cerca algún profeta de Jehová que podamos consultar? Entre paréntesis, porque no me voy a permitir a mí mismo creer nada hasta consultar con mi fuente, que es Dios. ¡Wow! Y vemos el resultado. Descienden con el rey Eliseo, con el profeta Eliseo, descienden con el profeta Eliseo, y entonces el profeta les dice, Dios les dice así, es una palabra profética, hagan pozos en este desierto. Imagínate lo que puede haber pensado el rey Joram, que era un hombre que no buscaba a Dios. Hello, o sea, ¿cómo que hagamos pozos en el desierto? Dios dice que hagas pozos en el desierto, porque mañana, por ese camino que tú ves, por el que llegaste, van a venir aguas como si fuera un río.
Yo me imagino mucha gente diciendo, hello, o sea, ¿cómo van a venir aguas por ahí? Pero en la desesperación en la que ellos se encontraban, ellos deciden creer la palabra. Y la Biblia dice que al día siguiente, a la hora del sacrificio, a las 6 de la mañana, no me pregunte usted cómo, pero por ese camino vinieron aguas como si fuera un río. ¡Wow! Es lo que está en la Biblia. Los pozos que hicieron se llenaron, contuvieron esa agua, bebieron todos y les sobró. Y Dios les dice, esto que tú me estás pidiendo es una cosa ligera a los ojos de Dios. Esto no es insignificante para mí darte esta respuesta. Además de esto, vas a vencer a los moabitas, contra los que ibas a pelear. Entonces quiero que tú veas que nosotros podemos programar nuestra mente sin darnos cuenta. Esos dos personajes tienen una diferencia importante. Joram era el rey de Israel y había aprendido de su papá Acab, un rey malo a los ojos de Dios, desobediente, idólatra. Josafat, por su lado, tenía muchos años de ser rey, pero era un rey que obedecía a Dios, observaba la ley, observaba todo lo que Dios les había dicho a los sacerdotes que debían hacer, es decir, se alineaba a su palabra. Y a la hora de los problemas, a la hora del momento difícil, sus conclusiones correctas, repita conmigo, conclusiones correctas, sus conclusiones correctas le salvan la vida. Es decir, ese caminar con Dios que él tuvo, se fue almacenando en su mente. Todas esas vivencias con Dios, en donde Dios le respondió, Dios le salvó, Dios le proveyó, en donde Dios hizo algo y él lo pudo ver con sus ojos, ¿sí? Esas vivencias, esas conclusiones correctas acerca de Dios, producen conclusiones correctas acerca de mí. Soy su hijo, Él me ama y Él está conmigo. Y eso afecta la forma en que tú ves las circunstancias. Puedes pasar por un desierto como Josafat, como Joram, pero tú puedes elegir qué pensar. Y tú puedes elegir cómo programar tu máquina del futuro. Es decir, esta programación de la que estamos hablando está basada en la manera en que decidimos creer. Y por consiguiente, lo que nos lleva a hacer. Como lo hacemos en un plano inconsciente, no nos damos cuenta, muchas veces hemos sido presas de una programación equivocada en nuestra mente. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces hemos pasado por momentos difíciles? No levante la mano, por favor. ¿Cuántas veces hemos pasado por momentos difíciles? Y después de que pasó el momento difícil, usted dice, lo hice mal. Respondí mal, me enojé, le di lugar a la ira, le di lugar a la desconfianza, no confié en Dios, hice lo que mi esfuerzo podía hacer creyendo que eso me iba a salvar y no funcionó. Y viene el Espíritu Santo de una forma suave, en su gran misericordia, y te dice, mijo, no es por ahí, mijo. ¿Ya te das cuenta que no funcionó? Es porque no es la manera correcta. Y es con tanta suavidad y con tanto amor que tú dices, caray, es cierto, papá, perdóname. Pero date cuenta que tú decidiste responder equivocadamente basándote en lo que veías, en lo que escuchabas y en lo que sentías, y no en la palabra de Dios. ¿Tiene sentido o no es cierto? ¿Es verdad o no es verdad? Date cuenta que muchas veces, tal vez decenas de veces en un día, podemos ser presas de la manera en que programamos nuestra mente, basándonos en nuestra lógica, repita conmigo, lógica. En nuestra lógica humana, o basándote en lo que te dicen tus ojos, en lo que te dicen tus oídos, en lo que siente tu corazón. Me recuerdo el ejemplo cuando Jesús le piden que vaya a orar por una niña que está muriendo. Y llegan a ese lugar y la gente está llorando porque era una jovencita adolescente, muy trabajadora, y ella hacía vestidos junto con otras mujeres ahí. Y cuando llega Jesús con sus discípulos, llega el papá después de ir a traer a esta hija, era un hombre principal de los judíos, se llamaba Jairo.
Era un hombre importante. Entonces llega Jairo con Jesús y los discípulos a la casa y las mujeres están llorando, toda la gente está llorando. Y le muestran las túnicas, los vestidos que hacía esta niña, esta jovencita. Están todos totalmente abrumados por la pérdida de ella. Jesús los ve y les dice, no está muerta, está dormida. Y se empiezan a burlar de él. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Fíjese bien, ponga atención. Jesús entra a ese lugar donde la niña está tendida muerta, pero no deja entrar a todos. Dice la Biblia que permite que entre el papá y la mamá de la niña y solamente llama a Pedro, Jacobo y Juan, y los demás se quedan afuera. Esto no es por nada. Por favor, escuchen. Jesús estaba enfocado en lo que el Padre decía. Y Jesús sabía que Él era vida. Y Jesús sabía que Dios estaba con Él. Y Él iba a hablar vida a esa niña muerta. ¿Y por qué no le permitió que todo el mundo entrara? Porque todos iban a estar declarando muerte. Iban a estar burlándose. Iban a estar diciendo que no había nada que hacer. En las mentes de las personas, en nuestra mente, ubíquese en ese ejemplo, en ese momento. En la mente del papá y de la mamá iba a producir falta de fe. ¿Tiene sentido? Jesús no los deja entrar. Ni siquiera el resto de los discípulos. Solamente los más allegados a Él, con quienes Él había demostrado su poder de una manera más profunda, Pedro, Jacobo y Juan, a ellos los deja entrar porque ellos estaban empezando a ser entrenados para creer encima de lo que veían, encima de lo que escuchaban y encima de lo que sentían. Es decir, Jesús les había dado información, les había ayudado a programar sus máquinas del futuro internas en sus mentes de una manera diferente, alimentándolas con fe en lo que Dios dice en su palabra. Pero no todos estaban en ese nivel de entendimiento. Por esa razón no los deja entrar. Y usted puede preguntar, ¿y el papá y la mamá? ¿A poco ellos habían estado adiestrados por Jesús? No. Pero yo le garantizo a usted que no había nadie más interesado en que la niña viviera más que ellos dos. Es decir, Jesús no permite en ese cuarto más que corazones que estaban vibrando, creyendo que Dios iba a hacer algo. Un ambiente de fe. ¿Por qué? Porque Él sabía que nuestra máquina del futuro se alimenta con pensamientos. Pero todo el resto de las personas estaban siendo presa de esos pensamientos de dolor. No hay nada que hacer, ya se murió, ¿ya qué le vas a hacer? Ya no hay nada que hacer. Lo mismo pasa cuando resucitó a Lázaro. Tenía 4 días. 4 días de que había muerto. Jesús llega a donde está la tumba. Tiene una piedra enorme, en una cueva, en una pared de roca. Y tenía una piedra que era como una tapa o la puerta cerrada, sellada de la tumba. Y Jesús dice, quiten la piedra. Y viene una de las hermanas de Él, que es Marta. De las dos, era la que batallaba con ese tipo de cosas, se dejaba llevar por lo que veía, escuchaba y sentía. Maestro, ya huele mal, ya tiene 4 días. Hello, ¿cómo vas a abrir la puerta? Y Jesús voltea y le dice algo que quiero que entiendas hoy. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. ¿Qué es lo que estaba en la mente de Jesús? ¿Cómo estaba programando su máquina interna del futuro? Eligiendo, repite conmigo, eligiendo. Él estaba escogiendo los pensamientos con los cuales alimentar su cabeza. ¿Te das cuenta? Y estaba entrenando a Pedro, Jacobo y Juan para que pudieran empezar a vivir de esa manera. ¿Por qué? Porque Pedro y Juan iban a ser los líderes del movimiento de la iglesia primitiva, los apóstoles más poderosos y más reconocidos. Y Jacobo iba a ser el pastor principal de la iglesia de Jerusalén. Eran las 3 cabezas importantes del movimiento cristiano. Por esa razón, era importante que ellos aprendieran a programar su mente de una manera correcta, creyéndole a Dios. Encima, por favor, observa este detalle, encima
de lo que ven tus ojos, de lo que escuchas y de lo que sientes. ¿Qué estás diciendo? ¿Estás diciendo que nosotros podemos programar nuestra máquina del futuro? Sí. Si no fuera así, no habría salida. Pero así como hemos sido presa de nuestros pensamientos equivocados, de dolor, pensamientos de frustración, pensamientos de derrota, ¿sí? O pensamientos de que me va a ir bien en mi vida, pero en mi fuerza. Está bien, vas a llegar hasta cierto límite. O si piensas o alimentas tu mente de una manera equivocada, vas a tener un resultado, una programación de derrota. Entonces la nubecita te va a perseguir a todas partes que tú vayas, porque es lo que tú decidiste creer. ¿Sí le queda claro? No sé si me estoy explicando. Pero de otra forma, si nosotros entendemos cómo funciona este proceso, podemos llevarlo a nuestro consciente. ¿A poco se puede hacer eso? Sí se puede. Sí se puede. Vamos a ver un ejemplo. Le voy a preguntar a usted, ¿qué le gusta? Mencióneme una situación difícil. Muerte. Enfermedad. Un divorcio. Pérdida de trabajo. Que el negocio quebró. Cualquiera. Escoja el que usted quiera. Póngalo en su mente. Téngalo ahí frente en su mente. Usted puede elegir qué creer en base a eso. ¿Se acuerda que dijimos que era concluir? De todas las opciones que hay frente a mí, yo voy a escoger una que voy a creer. ¿Qué opciones tenemos? Hablando de muerte, de enfermedad, de pérdida de trabajo, de divorcio. ¿Qué opciones tenemos? Esto nunca va a cambiar. No, es que usted no conoce a mi esposa, pastor. No la conoce. Usted no conoce a mi viejo. Es tremendo, terrible. Usted no sabe cómo estaba el negocio. Usted no sabe que vinieron y me pusieron un puente aquí, un paso de desnivel enfrente de mi negocio. ¿Cómo va a funcionar? No va a funcionar. El doctor dijo que no hay nada que hacer. El doctor desahució a la persona enferma. No hay nada que hacer. Eso es una opción. Otra opción es lo que dice la sociedad. No, mira, prepárale este atolito y este merjurje y ponle patas de araña y ponle esto y no sé qué tanta cosa y verás que se va a levantar. Mira, pon estas cosas ahí, píntale en el suelo con gis estas señales y pon ¿cómo le dicen la? Hojita de venado. Y hay mucha gente que hace sus formas. Eso es otra opción. Pero hay otra opción que es la más importante, que es lo que Dios dice en su palabra. Si tú crees que estás solo, sola, la Biblia dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si tú crees que Dios no responde, la Biblia dice: todo lo que pidiereis, creyendo, lo recibiréis. ¿Qué estoy diciendo? En esa situación de muerte, la Biblia dice: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ajá. ¿Qué estás diciendo? ¿Estás diciendo que yo tengo que cambiar mis pensamientos? Exactamente, ese es el punto al que quiero llevarte. ¿Cómo puedo cambiar mi destino? ¿Cómo puedo cambiar el rumbo, el destino al que me está llevando mi GPS? ¿Cómo puedo cambiar las coordenadas con las que alimenté ese piloto automático que me está llevando a un lugar que no quiero ir? Ya me estoy dando cuenta que no quiero estar aquí, a donde estoy viviendo. No quiero vivir en la forma en que estoy viviendo. ¿Qué tengo que hacer? Necesitas reprogramar. Repita conmigo: reprogramar. Reprogramar tu máquina del futuro. Y quiero terminar explicándote claramente, darle nombres a las cosas que tú tienes que tener muy claro. Es un proceso de 6-7 componentes. Es el proceso de cómo se crea o cómo se programa la máquina del futuro.
por favor, denme su atención. La primera es: alimento la máquina con coordenadas o pensamientos. ¿Qué son los pensamientos? Aquellas ideas con las que alimento mi mente. La primera parte del proceso son los pensamientos, el combustible. Es lo que siempre está en tu cabeza, exactamente. Lo que yo estoy meditando de forma recurrente. Siempre está en mi cabeza. No, hombre, las cosas están bien mal. Este gobierno y López Obrador nos va a llevar a la... No, no es cierto, ¿verdad? No se crean. No es cierto. O cualquier otro candidato, o el presidente que tenemos, o el gobierno. No es así. ¿Me explico? Aquello con lo que tú alimentas tu mente va a producir un resultado. El segundo, los pensamientos producen conclusiones. ¿Qué son conclusiones? Como dijimos, lo que yo decido creer. Después, las conclusiones de forma natural van a producir algo más. Convicciones. ¿Qué es una convicción? Aquello de lo que tú estás convencido. Si tú lo buscas en el diccionario, dice solamente así: aquello de lo que tú estás convencido. Es decir, si los pensamientos que yo pongo en mi mente de forma recurrente son negativos, van a producir conclusiones negativas, obviamente. Y esas conclusiones negativas van a producir, con el paso del tiempo, convicciones negativas. Así de fácil. No hay vuelta de hoja. Es una programación. Después, las convicciones, aquello de lo que tú te quisiste convencer, produce algo más de forma natural, automática. Acciones. Esto no falla. Así como que 2 más 2 son 4 y no falla, las convicciones siempre van a producir acciones. Génesis capítulo 3, versículo 6, nos dice que Eva se deslumbra con lo que la serpiente le dice y ella decide creer que lo que la serpiente dice es lo correcto. El versículo 6 dice, Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno, y su fruto era bueno y era codiciable, y era bueno para alcanzar la sabiduría. Así que tomó del fruto y comió y le dio a su marido. Es lo que dice el versículo. Tu conclusión produce una convicción. Esto fruto es bueno para alcanzar la sabiduría. Yo lo necesito. Y posteriormente, sin darte cuenta, una acción. Tomo el fruto. ¿Sí se da cuenta de eso? Las convicciones siempre van a producir conclusiones. Siempre. Perdón. Las convicciones van a producir acciones. Siempre. Siempre. Las acciones, con el paso del tiempo, producen tu comportamiento. Producen hábitos. ¿Qué son hábitos? Aquellas cosas que hago de forma automática. Las repito tanto que ya no me doy cuenta. Las acciones repetidas van a producir hábitos. Y los hábitos o el comportamiento que tú tengas al final del proceso van a producir tu personalidad. Es la conducta que te define. ¿Han visto una persona negativa? Ya lo hemos preguntado varias veces. O vamos a preguntar diferente. Una persona bien positiva. ¿Quién conoce una persona bien positiva? Que a pesar de que todo está al revés, vamos a echarle ganas, mira, todo va a salir bien, ánimo, las cosas van a mejorar. Y tú dices, ¿qué le picó? ¿Trae tuberculosis o qué le pasa? Algo trae en su cabeza que tú no traes. Programación. Porque tú y yo podemos elegir cómo alimentamos nuestra máquina del futuro. ¿Sí le quedó claro? Eso se traduce en comportamientos, incluso puede ser no solamente cosas negativas, sino que sí viene a ser negativo, pero cuando, por ejemplo, otra vez. Como cuando, por ejemplo, tú te sabes no querida, se traduce a veces en cómo tú te relaciones con tu familia, o si todo el tiempo estás desconfiando en tu trabajo, de que te quieren hacer mal, o en tu matrimonio, que no puedes confiar en tu esposo o en tu esposa. O sea, eso se traduce en que también se ve afectada la relación laboral o familiar.
o con los hijos. O sea, la máquina del futuro es en todos los contextos, no nada más en las cuestiones de salud o financiera, sino aún de cómo nos relacionamos, ¿no? Definitivamente estoy de acuerdo. Vamos a terminar con un versículo. Deuteronomio 8, versículo 18. Quisiera pedirle que no se quedara nadie sin leerlo en la Biblia o en su teléfono. Es importante que usted se dé cuenta de lo que la Biblia dice. Deuteronomio 8, 18. Y es un pasaje que muchas veces hemos utilizado o enfocado hacia las riquezas, que es lo que el versículo dice, pero hay algo más ahí que tenemos que aprovechar. Deuteronomio 8, 18. Dice la Biblia: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Por favor, le quiero pedir que se enfoque en una frase. No vamos a pensar en riquezas ahorita, aunque eso dice el versículo, pero vamos a tomar algo todavía más profundo en este pasaje. Enfóquese en esta frase: el poder para hacer. La Biblia dice: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer, no solamente riquezas. Él te da el poder para hacer que las cosas cambien. Él te da el poder para controlar las circunstancias que están a tu alrededor a través de tu fe, a través del poder de Dios. Él te da el poder para hacer las cosas diferente a como las habías hecho hasta ahora. Las palabras importantes aquí es poder y hacer. La palabra poder en este pasaje, en el hebreo antiguo, viene de una palabra que es koach, que significa fuerza, fortaleza, la capacidad de hacer algo. Esta capacidad está, digamos, enfocada, o el enfoque de esta palabra es una habilidad mental. Fíjate. La palabra koach, esta palabra poder en hebreo, en este versículo, Dios te da el poder, es una habilidad mental de hacer que las cosas sucedan. ¡Wow! No solamente para hacer riquezas. Los psicólogos le llaman de una forma diferente: enfoque. El ser humano tiene un poder que se llama enfoque. Y ese enfoque te puede servir para cambiar las cosas y reprogramar tu máquina del futuro. Y la otra palabra es hacer, que es asaj, que significa crear algo, fabricar algo, y esto implica tu voluntad. Algo que tú estás decidiendo hacer y estás haciendo con tus manos. Es la implicación de la palabra. Entonces quiero que veas que lo que el versículo dice es que Dios te da el poder a ti de hacerlo, decidirlo, una habilidad mental para llevarlo a cabo y que funcione. Dios te da el poder de reprogramar tu vida. Si no estás satisfecho, si no estás satisfecha con el rumbo que ha tomado tu vida, yo sé que el Espíritu Santo te está señalando, te está hablando varios puntos importantes acerca de decisiones que has tomado en el pasado y cosas que has decidido creer en el pasado. Y eso es lo que te tiene ahorita en donde tú estás. Quiero pedirle que se ponga de pie. Es tan cierto que podemos hacer cosas increíbles. Es tan cierto que podemos nosotros hacer cosas que nadie haría o que muy poca gente haría. Sí, solo sí, alimentamos nuestra mente con lo que Dios dice que nosotros somos. Tan es posible que tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Mire un jovencito, observe un jovencito, adolescente como David, enfrentándose a un hombre de 3 metros de altura, Goliat. La Biblia dice en 1 Samuel 17 que cuando Goliat viene al encuentro de David, dice que él escoge 3 piedras
5 piedras lisas, las mete en su bolsa, era como una bolsita que es un zurrón de pastor, y toma su onda en su mano y corre a encontrarse con el gigante. Hello, ¿en qué cabeza cabe ir a correr a enfrentarse con un soldado de 3 metros de altura? ¿Qué es lo que hay en la mente de David para hacer ese tipo de cosas locas? Hay una programación diferente. Él había alimentado su mente con el entendimiento de que Dios era tan poderoso y estaba con él de una forma tan real que podía enfrentarse a un gigante. Y porque lo creyó, porque alimentó su mente, su máquina del futuro, con ese entendimiento, esto lo llevó a enfrentarse a ese gigante. Y la Biblia dice que cuando aventó con la primera piedra con su onda, la piedra quedó clavada en la frente del gigante. ¿Eso qué era? ¿Que era la mejor puntería del universo? No. Yo no sé cómo, no puedo explicarle cómo, pero sí le puedo decir que Dios dirigió esa piedra, porque esa piedra iba con fe. Y Dios dirigió esa piedra para vencer al gigante de un solo golpe, justo como Dios le había dicho a David y justo como él había creído. Él programó su máquina y eso produjo un futuro diferente. Cierra tus ojos. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te pido, permite que esta enseñanza pueda almacenarse en nuestros corazones. Enséñanos, papá, en qué momento en el pasado hemos sido presas de una programación equivocada. El momento en que nos dejamos llevar por lo que veíamos, por lo que escuchábamos, por lo que nos decía la gente. Nos dejamos llevar por lo que nuestra lógica decía, esto es imposible que suceda. Y tú nos decías, confía en mí. Pero escogimos en el pasado creer más en lo que nuestros ojos decían. Perdónanos. Señor, ahora sabemos que no nos falta nada. Ahora sabemos que tú nos has calificado para vivir una vida de bendición. Ahora sabemos que tú abriste el acceso para vivir de una forma sobrenatural, una vida de bendición, una vida respaldada por tu Espíritu. Tú nos diste la opción de vivir de una forma sobrenatural en esta vida natural. Ayúdanos a entender, papá, que para que eso funcione, necesitamos reprogramar nuestras mentes. Escoger muy detenidamente cuáles pensamientos vamos a meter en nuestra cabeza. Y que esos pensamientos correctos acerca de ti, pensamientos de fe, pensamientos basados en tu palabra, que esos pensamientos sean recurrentes en mi cabeza. Yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que Él me ama. Yo sé que Él cumplirá todas sus promesas para mí. Esos pensamientos estén siempre en mi cabeza. Tarde o temprano, mi máquina del futuro empezará a producir victoria en mi vida. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, toca a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Si tú has tomado decisiones equivocadas en el pasado, o sencillamente quieres cambiar el rumbo de tu vida, tal vez estás, entre comillas, viviendo una forma normal, pero quieres vivir en lo sobrenatural, a lo que Dios te ha llamado. Pasa al frente. Queremos poner las manos sobre ti y queremos declarar que el Espíritu Santo va a empezar a ayudarte en su fidelidad, señalarte los pensamientos equivocados que debes desechar y hablándote al oído qué pensamientos son los que debes de meter en tu mente, en tu corazón. La Biblia dice, cuida tu corazón
Cuida tu corazón, porque de él mana la vida. La otra versión dice, porque tu corazón determina el rumbo de tu vida.